Ya estamos con el diputado del Partido Nacional, Jaime Trovo, que iniciará el próximo 15 de febrero una nueva legislatura. Trovo, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, mucho Bienvenido. gusto. Bienvenido. ¿Cuántos años va a completar entonces en 2020? No en 2015, en 2020. En 2020 completaríamos 30 años. 30 años en el Parlamento. La sexta legislatura cumplida. Yo estoy ingresando a mi sexta legislatura. Es una barbaridad de tiempo. Y bueno, sí, es mucho tiempo. En realidad, bueno, en la Cámara de Diputados yo soy el decano, o sea, no hay otro diputado que haya estado. Así como Heber es el decano en el Senado, usted y es en el Senado es Heber es en el Senado y también lo es en el Parlamento. Contando años como diputado. Ahí está, porque él tiene 7 legislaturas, ingresó en el año 1985, yo ingresé en el año 1990. Y he sido reelecto ininterrumpidamente hasta ahora. Bien. Bueno, Trovo, vamos a empezar por lo último. ¿Por qué cree, primero, antes después de explicarle a la gente por qué Argentina renunció a tener a Susana Ceruti a Susana Ruiz Ceruti ante la Haya? Pero primero, ¿por qué cree que fue un error importante, una decisión gravísima de la Cancillería uruguaya votar a la candidata argentina para la Haya? Porque cuando el Uruguay toma decisiones de política exterior, que obviamente todas están vinculadas con intereses de otros estados, lo que prima, lo más importante es el interés nacional. O sea, uno no puede tomar una decisión de política exterior en función del interés de los demás solamente y no en función del interés propio. Uno tiene que evaluar, uno tiene que medir en qué medida el interés propio es afectado. Y hay una cosa que es muy importante, el canciller debe decir públicamente cuál fue el voto del delegado uruguayo en Naciones Unidas para integrar la Corte Internacional de la Haya. El voto allá es secreto, pero acá él tiene que aclararlo. Sí, el voto es secreto allá porque esa es una condición que establece o es una norma o garantía que establecen las Naciones Unidas. Pero el hecho de que el voto sea secreto allá no quiere decir que la Cancillería no deba asumir públicamente sus compromisos y sus responsabilidades aquí y, por tanto, decirle a la ciudadanía, decirle al sistema político de qué modo Uruguay está votando en un lugar o en el otro. No, por eso usted lo convocó al Parlamento. Claro, lo vamos a convocar porque además nosotros nos enteramos que Uruguay votó efectivamente a Ruiz Ceruti y esa era una sospecha que teníamos a raíz de declaraciones del presidente de la República, que dijo públicamente, sí, creo que sí, que lo votamos, yo voy a sacar una cosa a cambio de esto, para que nos deban una, dijo. A veces me conviene que esté allí para que nos deban una, en una lógica de la política exterior que, a juicio nuestro, a juicio del Partido Nacional y de mucha gente en el Uruguay, es perversa, ¿no? Es para que nos deban, acompañamos para que algún día nos paguen. Pero ¿por qué está mal que Uruguay la vote si de repente capaz que toda la región hacía lo mismo? No creo. Cuando el canciller diga el voto de Uruguay en Naciones Unidas, que obviamente será la orden que le dio a nuestro embajador allí, vamos a tener la posición de Uruguay, pero yo no creo que haya votado toda la región, porque además en la región había otras candidaturas y ese es un tema que hay que analizar también, ¿no? En qué medida las otras candidaturas de la región tuvieron apoyo de todos los países de la región. Ahora, la doctora Ruiz Ceruti es una embajadora de la Argentina, ocupó la Cancillería Argentina en algún momento, fue la directora del equipo argentino en el juicio de Argentina contra Uruguay en La Haya, que procuraba que Uruguay debiera dar marcha atrás absoluta en lo que tiene que ver con la creación de una gran fuente de recursos como es la planta de pasta de celulosa, que Uruguay implantó adecuadamente y de acuerdo a la legislación internacional y de acuerdo a la legislación ambiental más entendida hoy día. Y esa es una cuestión que, bueno, es de responsabilidad de la Argentina, poner a quien le parezca frente a su equipo de abogados. Pero lo que pasa es que la doctora Ruiz Ceruti no solamente fue la dirigente o la principal de ese equipo, sino que además ha tenido en sucesivas instancias anteriores y posteriores a ese evento de La Haya una actitud de enemistad con el Uruguay. Basta conocer la actitud que la propia doctora Ruiz Ceruti tuvo después del fallo de La Haya, cuando se debían reunir las delegaciones de Uruguay y de la Argentina. Usted recordará, los televidentes recordarán, aquellas reuniones que hubieron en Montevideo, una instancia en la cual la delegación argentina se paró, se retiró y dijo que no iba a seguir negociando porque el Uruguay estaba queriendo establecer en la norma de comportamiento mutuo cuestiones que no decía el fallo de La Haya, muy por el contrario de la actitud del Uruguay, y tuvo, según se nos relata, una actitud de permanente enemistad con el Uruguay. Entonces, para nombrar o para acompañar con el voto a un miembro de un tribunal internacional que entiende en temas tan importantes como, por ejemplo, un juicio entre la Argentina y Uruguay por una cuestión limítrofe y
que esa persona haya demostrado ya tener poca ecuanimidad y poca equilibrio en sus decisiones, es una decisión de política exterior muy errónea. Bueno, y sobre todo capaz que pensando que fue una persona tan hostil con Uruguay ante esa misma corte. Por supuesto, porque además en esos organismos se votan personas que representan a los países. A veces son cargos que corresponden a un área geográfica determinada y por tanto hay que seleccionar entre varios candidatos de varios países. Pero se votan personas y las personas que son jueces en ese caso deben ser individuos que desde el punto de vista de su formación jurídica en política internacional y en cuestiones de tratados tiene que ser muy solvente, pero a su vez tiene que haber demostrado con sus antecedentes tener un nivel de ecuanimidad que le permita actuar como juez. Imagínense si no, una corte integrada por gente que tiene animosidad hacia un Estado determinado o una mayoría de animosidad hacia un Estado determinado puede ser el lugar en el cual ese Estado pierda cualquier demanda que pueda recibir. Pero además hay un tema que se agrega, y es que hace no muchos meses el canciller argentino señaló públicamente que Uruguay iba a ser denunciado nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y lo dijo en el sentido de que se estaban preparando los elementos para hacer esa denuncia. Entonces, en este ambiente parece un poco, digamos, infantil creer que acompañar una candidatura de estas características puede ser beneficiosa para nuestro país. ¿Hay fecha para que el canciller Almagro vaya al Parlamento? No, nosotros vamos a hacer el planteamiento el próximo miércoles, se reúne la comisión permanente, allí vamos a procurar que se acuerde una forma, tenemos dos mecanismos, puede ser convocado a comisión general con la aprobación de la mitad de los miembros de la comisión permanente, para eso es necesario algún voto de los delegados del Frente Amplio, y luego tenemos la alternativa de la convocatoria por la vía de la interpelación, que es, digamos, con un tercio de los miembros de la comisión permanente, con lo que alcanzan los legisladores que representan al Partido Nacional y al Partido Colorado. Hemos hablado con el Partido Colorado en este sentido y hemos comprendido la importancia de esta convocatoria, instancia en la cual además lo importante sería contar la opinión del canciller, no solamente en relación a este tema, en relación a otros temas, porque está todavía pendiente el tema de Guantánamo, no sabemos qué es lo que va a hacer Uruguay con la eventual venida de los presos de Guantánamo, porque ese es un tema de una gran sensibilidad ciudadana, la opinión pública mayoritariamente, según lo vamos viendo en algunos estudios de opinión pública, está en contra de esa decisión, y sería muy importante que el canciller nos muestre los papeles, los documentos, lo que dijo que había entre Uruguay y Estados Unidos, para que se sepa hasta qué punto se han asumido compromisos en un tema de tanta sensibilidad como ese. Trobo, le cambio de tema, pensando en el balotaje del 30 de noviembre, ¿no? Quedan 2 semanas y me gustaría saber por dónde encuentra usted la motivación para seguir dando batalla cuando esto parece perdido ya. Bueno, no, de ningún modo. Perdido en términos de números para quien puede analizar fríamente una opinión pública que no puede movilizarse. Nosotros tenemos primero el objetivo de llegar a esas circunstancias teniendo todos los votos o la mayor cantidad de votos de quienes no acompañaron la candidatura del Frente Amplio en la elección del 26 de octubre. El arco entonces para convencer la posibilidad de tener, digamos, llegada a ciudadanos que no votaron al Partido Nacional y que votaron a otros partidos es muy amplio, es muy importante, y eso supone una voluntad. En la política y en la política electoral lo que tiene que haber es un propósito, y en ese propósito tiene que estar determinado en forma subsiguiente por acciones. Claro, nosotros pero ahí estamos trabajando para eso. Hay que ir a buscar gente que está en las antípodas, ¿no? No solo a colorados y a independientes, a algunos que consideran que el Frente Amplio no es izquierda. Sí, pero eso se puede llegar por varias vías, yo diría. Hay una vía que es la de llegar convencido de que el candidato y su programa satisfacen plenamente al votante. Eso ocurre básicamente en la etapa de la primera vuelta, el 26 de octubre. Ahora se agregan otros elementos. Hay un primer elemento, por ejemplo, ¿no? Antes de que se iniciara esta nota hablábamos un poquito de los porcentajes de la integración del Parlamento y yo señalaba que con el 47 y algo de los votos el Frente Amplio llegó a tener el diputado número 50. Eso supone que el Frente tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pero no tiene mayoría en la Cámara de Senadores y el vicepresidente de la República es el que determina.
Y es muy importante también la posibilidad de que en el Senado exista una mayoría que no sea la mayoría de la Cámara y que de ese modo exista un equilibrio a partir de una conducción que tiene, como lo propone Lacalle, como se plantea desde la fórmula Lacalle Larrañaga, una conducción con un propósito de diálogo, de apertura, de intercambio con otros ciudadanos de otros partidos para los grandes temas nacionales. Lo que está apareciendo es que si los ciudadanos determinaran exclusivamente que la fotografía del 26 de octubre se debe repetir el 30 de noviembre, el Uruguay va a ingresar en un camino en el cual las determinaciones las va a tomar el 47% de la ciudadanía, que fue la que en definitiva eligió en esa primera instancia la mayoría en la Cámara de Diputados que tiene el Frente Amplio. Y ese es un tema que para el Uruguay es peligroso, y nosotros advertimos precisamente a los ciudadanos que del 30 de noviembre no es un trámite, no es una instancia en la cual, bueno, haya que ir porque no hay más remedio, porque está la obligación de votar. Lo importante es pensar que ese voto del 30 de noviembre puede incidir sobre la realidad del país durante los próximos 5 años. Cuando ve las encuestas de las últimas semanas, ¿no son como cachetazos? ¿No se hace más cuesta arriba esto? Mire, le voy a decir una cosa un poco emotiva, pero para los nacionalistas o para los blancos, la adversidad a veces de la opinión pública no es otra cosa que un aliciente para tratar de cambiarla y de transformarla. Nosotros tenemos una obligación, es explicar claramente nuestro proyecto, es explicar claramente nuestro programa y advertir nuevamente al país que estamos frente a un momento de cambio generacional muy importante, y el cambio generacional se puede dar exclusivamente hoy día a partir de la fórmula Lacalle Larrañaga, básicamente porque los candidatos a la presidencia que se presentan hoy día son candidatos de épocas muy distintas, de talantes muy distintos y con propósitos también muy distintos, que tienen que ver mucho con el futuro del país. Y en ese sentido, un Uruguay que nosotros entendemos que debe iniciar, digamos, un camino de diálogo entre los sectores políticos, entre las corporaciones, los gremios, que, digamos, vuelva a ser un país en el cual la fuerza o la capacidad de presión que tengan los distintos elementos que tiene la sociedad tengan un nivel de equivalencia, necesita un talante como el que está ofreciendo sin duda alguna hoy Luis Lacalle Pou. ¿Cómo evalúa la campaña por la positiva? ¿Fue efectiva? Yo creo que sí, ha sido una muy buena campaña. Habemos quienes tenemos un perfil un poco más duro en lo que es el debate político, pero ingresamos, entendimos la necesidad de que el Partido Nacional se ubique como un partido de diálogo, de composición de mayorías hacia el futuro. Y yo creo que nos ha pautado, ha incidido en la vida del Partido Nacional en forma destacada, y bueno, y vamos a actuar en función seguramente en el futuro, en función de ese código genético que se ha puesto en marcha, que es el código de la tolerancia y de la unidad para los grandes temas. Igual da la sensación que algunos dirigentes políticos como usted, como Carlos Moreira, como Heber, se quedaron con las ganas de hacer una campaña más confrontativa, más de darle al gobierno. Bueno, mire, en realidad, por supuesto que al gobierno hay que marcarle las diferencias, las distancias, los errores, los graves errores. Y nos falta un poco eso. Estuvimos hablando hace minutos sobre una convocatoria del canciller en un tema que para nosotros es muy importante, no es solamente este tema de Ruiz Cerruti, es el tema de la carencia y los errores graves cometidos en política exterior que se van a pagar en el futuro. ¿Y eso nos faltó en la campaña? Bueno, yo creo que no, yo creo que las campañas las dirigen, las orientan y las ordenan los candidatos en la medida que son los individuos que generan el atractivo, porque su carácter es el que genera el atractivo en la opinión pública. Y bueno, entonces nos hemos adaptado a una campaña en ese sentido y hemos participado plenamente, y vemos que eso nos ha permitido inclusive tener un diálogo muy fuerte en los distintos sectores de la sociedad, en los niveles, digamos, de gente que vive con muchísimas dificultades y muchos problemas. El Partido Nacional se ha acercado con mucha, digamos, naturalidad a escuchar los problemas, y eso ha sido precisamente a partir de un talante o de una posición, un posicionamiento algo diferente al que podría haberse determinado en alguna otra orientación de campaña. Salvo Heber, usted y alguna otra excepción que ahora no retengo, como que los dirigentes que formaban parte de los cuadros tradicionales del herrerismo se corrieron en esta campaña, ¿no? No tuvieron protagonismo y aparte incluso salieron del Parlamento ahora para la próxima legislatura. ¿Cree que es natural esto? Bueno, la vida política, digamos, la vida política es muy intensa, y la vida electoral además es una parte de la vida política también muy hubo renovación en eso también.
siempre ha habido renovación en el Partido Nacional. Miren que el Partido Nacional es el partido que en las últimas 5 legislaturas ha tenido la bancada más joven. Si uno mira en términos de edad, en la Cámara de Diputados siempre hemos tenido el menor nivel de edad de los distintos partidos. Eso es una señal interesante. Hoy tenemos además una buena mezcla entre lo que puede ser experiencia y renovación, porque Heber está en el Senado, yo estoy en la Cámara de Diputados, Penades está en la Cámara de Diputados, hay otros colegas que tienen ya antecedentes en el Parlamento y otros que no tienen antecedentes en el Parlamento. Y sin embargo, eso es una cosa que al partido le ha resultado natural en los últimos tiempos. No es para nosotros una crisis generacional, es un recambio generacional. ¿Pero no se sienten desplazados algunos de los históricos? No, mire, yo de ningún modo. Es más, yo le diría que nosotros somos la generación del gran logro que tuvo el Partido Nacional, que fue el triunfo del año 1990, con todas las dificultades que se sucedieron posteriormente. El ejercicio de la práctica de las coaliciones en gobiernos posteriores, inclusive yo integré el gabinete de un presidente del Partido Colorado que fue electo en una segunda vuelta, con el apoyo del Partido Nacional, y de algún modo esta presencia nuestra en esta instancia de la vida del Partido Nacional es un nexo de unión, un gancho entre lo que puede ser, digamos, un momento del Partido Nacional hacia un momento hacia el futuro, pero es evidente, individuos de 57 y 58 años, que todavía en el Uruguay somos individuos con capacidades plenas para desarrollar nuestra actividad, estamos en contacto con individuos de 30, 32 o con un candidato a la presidencia de 40, 41 años, que tiene, digamos, una perspectiva hacia el futuro que es muy importante para el país y para el partido. Entonces, nosotros cumplimos nuestro rol de responsabilidades, y claro, seguramente cada día nos dedicamos más al partido en el sentido de ver las dificultades que el partido tiene y la forma en la que esas dificultades se pueden afrontar para ir corrigiendo cosas hacia el futuro. Con este panorama electoral y con esta votación que hubo en octubre, más allá de que las departamentales son otra cosa, pero con este mapa, ¿sigue teniendo sentido la concertación para Montevideo? Sí, cada día más. Cada día más, porque la concertación es un frente político, es una fuerza política que va a nuclear corrientes electorales de distintos partidos, que va a permitir que ciudadanos que no tengan una identificación partidaria con el Partido Nacional, con el Partido Colorado, puedan eventualmente acompañar candidatos que no estén identificados con esos partidos. No se olvide que la concertación está en condiciones de tener hasta 3 candidatos a la intendencia, como cualquier partido puede tener en cualquier lugar del país. Ese ejercicio de la multiplicidad de candidaturas a las intendencias la ha practicado inclusive el Frente Amplio en la Interior, en Maldonado, cuando ganó, habían 3 candidatos. Sí, bueno, lo puede volver Canelones, puede pasar en Montevideo. Y muy probablemente lo haga en Montevideo. Sí, se habla de Daniel Martínez, Richard Reed y quizá un tercero. Muy probablemente lo haga en Montevideo. Entonces, para nosotros, Montevideo, que es una plaza muy importante desde el punto de vista político, es un objetivo electoral muy importante, porque además es el momento en el cual, después de 25 años de gestión, con las indudables carencias que existen en Montevideo en materia de servicios, en materia de gestión, en materia de desarrollo urbano, en materia de innovación, en materia de grandes obras para la ciudad, o sea, en materia de poner a Montevideo realmente al día, hay mucha gente que no ha intervenido y no ha participado, porque el Frente Amplio se ha, se ha ensimismado, se ha enajenado de otro tipo de estímulos para el desarrollo de la gestión departamental. Y la concertación no solamente es un instrumento o una herramienta electoral, sino que es un instrumento político muy importante que nos tiene que acostumbrar a tomar contacto en instancias como esta de Montevideo con otros partidos para lograr la fuerza posible para el cambio. Y reitero, la concertación puede tener un candidato de origen colorado, un candidato de origen del Partido Nacional y puede tener un tercer candidato que no esté identificado con ningún partido y que también pueda conseguir voluntades, conseguir ciudadanos que lo acompañen, que nos ayude a formar parte de esa fuerza de cambio que nosotros queremos para Montevideo. Los otros días el diputado Pablo Iturralde, que es de Alianza Nacional, es de la otra corriente del Partido Nacional, decía que hay que convencer a Gandini de que sea candidato, de que revea su decisión de correrse. ¿Usted qué piensa? Mire, para lograr que la gente se convenza de las decisiones políticas, lo más importante es hablarlo discretamente y no en público. O sea, en público en general es muy difícil convencer a la gente de decisiones tan trascendentes como los próximos pasos de la vida política de alguien que está muy comprometido con
la vida política del país y del partido y de Montevideo, como es el caso de Jorge Gandini, ¿no? ¿A usted le gustaría que fuera Gandini el candidato o prefiere uno de una corriente más herrerista o más del sector todos hacia adelante? La decisión que nosotros vamos... Primero, yo voy a contribuir a la decisión que tome el sector, que todos hacia adelante tome. Me parece que es una decisión muy importante, que no la podemos tomar en este momento porque estamos hoy, precisamente como yo le señalaba, fuertemente comprometidos con el resultado del 30 de noviembre y con el trabajo para eso, pero al otro día seguramente, sea cual sea el resultado, vamos a tener que trabajar para tomar esa decisión. Y a mí me parece que nombrar personas o citar o mencionar nombres puede generar un efecto negativo al que uno quiere. Yo tengo en mi cabeza alguna idea de quiénes tendrían que ser o quién tendría que ser el candidato y he actuado discreta y responsablemente en consecuencia. ¿Bauzá ya no corre o hay chance de que acepte? No, yo creo que todos los nombres están encima de la mesa, todos los nombres tienen sus virtudes. Sebastián es un hombre de una gran capacidad, de una muy buen perfil ciudadano y conocido por la gente, un hombre muy honesto, un empresario, digamos, de la sería un gran candidato, se acepta. Indudablemente que sí. Es muy respetado. Pero es un tema que depende de él, de sus decisiones personales, porque la política es una actividad que para los que no participan de ella, tiene ciertos misterios que a veces generan anticuerpos, pero ese es un tema de decisión personal. Sería muy bueno, por supuesto, que el partido pudiera tener candidaturas novedosas, removedoras y sobre todo que se expresaran en términos no exclusivamente partidarios, sino también de una opinión pública que no se rige por partidos, sino por el atractivo que puede generar un candidato. Y lo que es importante es que en Montevideo, si vamos al análisis de las últimas 2 elecciones, el Frente Amplio, que ha sido una fuerza política principal en el departamento durante mucho tiempo, desde el año 1990 en adelante, tiene una gran diferencia de votos entre la votación nacional y la votación departamental. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos ciudadanos que se consideran, digamos, adherentes del Frente Amplio y lo votan en la elección nacional, pero cuando se llega al tema Montevideo, adquieren un nivel de independencia que nosotros tenemos que tratar de captar. Ahí está la cuestión inteligente, de qué modo nosotros captamos con la concertación, con candidatos novedosos y con un perfil diferente, esos ciudadanos que le quieren transferir la responsabilidad del gobierno de Montevideo a otra gente que no sea exclusivamente la del Frente Amplio. Diputado Jaime Trobo, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que pase bien. Gracias.